sistemas alimentarios. Panel de datos con invitados como Kate Schneider, Ty Beal, Rosalind Remas, doctora Olutayo Ayemeni y Lawrence Haddad, director ejecutivo de GAIN, con los Estados miembros dándonos sus puntos de vista, en este caso Alemania y Guatemala. Reorientación de los sistemas alimentarios. Alimentación más saludable. Comienza aquí. Hello there. Hola, hola a todos. Qué bueno tenerles a todos aquí conectados para este episodio de la serie de entrevistas de GAIN. Hoy vamos a hablar del panel de datos de los sistemas alimentarios. Después de un año, se lanzó el año pasado, el 1 de junio, y básicamente mira todos los componentes de los sistemas alimentarios a nivel de país. Y ahora tiene más de 200 indicadores que básicamente mide todo lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios, componentes, resultados, para darnos información a nivel de país sobre sistemas alimentarios. Vamos a echar un vistazo un poco más de cerca a todo esto y también vamos a ver hoy el informe regresivo de los sistemas alimentarios, que es básicamente un marco independiente que tiene que ver muchísimo como complementación del panel de datos de los sistemas alimentarios. Vamos a ver cómo esto también se encaja con la próxima cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios, que está muy, muy cerquita ya en el calendario. Primero vamos a hablar algunos mensajes logísticos. Primero, tenemos la traducción de este seminario en francés, inglés y español. Si quieren elegir cualquiera de estos idiomas, tienen que hacer clic en el icono del globo en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom para elegir su idioma preferido y ya está, perfecto. Por magia van a verlo en diferentes idiomas. Tenemos también la idea de que básicamente ustedes puedan plantear preguntas a nuestros panelistas. Si tienen preguntas, por favor, envíenlas en la cajita de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y vamos a hacérselas llegar y vamos a intentar cubrir todas las preguntas posibles. Yo soy Shirley Ghosh y soy la moderadora. Para los próximos 90 minutitos tenemos una discusión muy, muy interesante, pero muy rápidamente me gustaría contarles un poco quiénes son los oradores. Tenemos excelentes oradores. Tenemos a Lawrence Haddad, el director ejecutivo de GAIN. Tenemos también a también a Rosalind, que es de nuestra Alianza de Biodiversidad, y CIAT, que es el Centro para Agricultura Tropical. Tenemos a Olutayo Ademeyi, que es una consultora especialista independiente de Nigeria. Tenemos a la señora Schneider del Instituto de Bioética de la Universidad de Johns Hopkins y también tenemos a tener primero la perspectiva de primera mano de los Estados miembros de Alemania y de Guatemala. Vamos a empezar. Estoy muy, muy feliz de presentarles a nuestro primer orador, Lawrence Haddad, que es el director ejecutivo de GAIN y líder también de la vía de acción número 1 de la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios, que fue desarrollado por Lawrence y con otros compañeros también en la Universidad Johns Hopkins. Lawrence, bienvenido. Eres una de las fuerzas principales por detrás del panel de datos. Explícanos, por favor, por qué había una necesidad, por qué era tan importante tener este panel de datos. Hola, Shirley, qué bueno estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Bueno, mencionaste la cumbre de la ONU de los sistemas alimentarios y cuando vemos el número de soluciones que estamos generando y que estamos enviando a las diferentes vías de acción, hay por lo menos más de 2.000 soluciones que se han enviado, que nos han enviado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el sistema alimentario es un espacio, es un foro muy complicado. Imaginen todas las opciones que se pueden hacer desde el momento de entrada en el sistema de la cadena, también qué tipo de cultivos se pueden plantar, cómo cosecharlos, cómo almacenarlos, cómo procesarlos. Tiene también cómo fabricarlos, cómo hacerle la comercialización, el marketing también. Pedimos perdón, pero el sonido del orador está cortándose. Pero vamos, tenemos muchos impactos también de esos temas de alimentarios y el impacto que tiene en este tipo de sistemas.
Pedimos perdón, pero el señor Lawrence está congelando. No sé si se congela solamente para mí, sino para todos. Realmente tenemos un problema con el audio del señor Lawrence Haddad. Le estamos pidiendo, por favor, que apague su cámara para ver si podemos mejorar su audio. Muy bien. Lawrence, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer que, por favor, pedirte que te vuelvas a conectar. Vamos a ir a Ty Bill. Yo sé que Ty también nos puede explicar un poquito todo lo que tiene que ver con el panel de datos de sistemas alimentarios y después podemos conectarnos otra vez con Lawrence. Bueno, esta es la tecnología. Es fantástica cuando funciona bien. Voy a presentarles a Ty Bill, que es el asesor de investigación en el equipo de liderazgo de conocimiento en GAIN. Tenemos que esperar ahora, Ty, por tu foto, porque realmente la foto es genial de todos para que podamos verte. Muy bien, bienvenido, Ty. Cuéntanos un poquito, explícanos el panel de datos, cuáles son los principales indicadores, los indicadores clave que están disponibles. Muchísimas gracias por invitarme y voy a explicarles aquí en vivo y en directo el panel de datos. No tenemos mucho tiempo, pero quería darles un panorama de las diferentes áreas del panel de datos. Lo importante y lo interesante de este panel de datos es que es el primer de este tipo para recopilar de este tipo de datos. Normalmente los datos existen en diferentes aspectos, por ejemplo, indicadores de nutrición y salud, agrícolas, etcétera. Pero aquí lo que hemos hecho es poner todos los indicadores juntos en un único lugar para que lo veamos a nivel global. Podemos también hacer comparaciones entre diferentes países y regiones y también en relación a la línea del tiempo. Aquí tenemos primero tres áreas. Aquí el área de políticas y acciones, que realmente son básicamente, aquí tenemos 42 políticas y acciones para causar impacto para la transformación de los sistemas alimentarios y vemos en diferentes sectores. Voy a darles un ejemplo. Número 5, por ejemplo, que es apoyar la producción y el consumo de cultivos indígenas. También con los programas de cosecha, también con la tenencia del uso de la tierra y también la propiedad de la tierra de los grupos indígenas, lo que ayuda también poder cosechar y hacer más accesibles también este tipo de cosechas y cultivos. En los perfiles de cada país nos lleva a un tipo o un grupo específico, indicadores para un país o una región específica. No voy a pasar mucho tiempo aquí, pero aquí ustedes pueden pasar por diferentes grupos de indicadores a lo largo del sistema de alimentación. Voy a entrar más tiempo y a dedicar un poquito más sobre este sector que es comparación y análisis. Y aquí básicamente podemos tener a nuestra disposición todos los indicadores. Aquí tenemos diferentes enlaces. Tenemos aquí, por ejemplo, factores como el cambio climático. Aquí más, creo que Roban trae más detalles más tarde. Aquí tenemos a factores individuales, conducta o comportamiento del consumidor, dietas y nutrición y medio ambiente. Lo que me gustaría destacarles es un indicador que tenemos de los datos del Euromonitor. Si vamos, por ejemplo, a propiedades de los productos, podemos ver que el valor del minorista también de las ventas de alimentos ultraprocesados per cápita. Aquí básicamente varía. Estos, claro, el procesamiento con la agregación, por ejemplo, de otros ingredientes que no tenemos en casa. Y lo que hace es, básicamente, sea relacionado con un alto índice de mortalidad y otros problemas de salud. Aquí tenemos donde tenemos altos valores de crecimiento de las ventas de los alimentos ultraprocesados en estas partes del mundo. Por ejemplo, en Norteamérica, en Sudamérica y en Europa, un alto crecimiento de ventas de alimentos ultraprocesados. Pero lo interesante es que de hecho está aumentando también de forma diferente en diferentes países. Si vamos, por ejemplo, el aumento de ventas de alimentos ultraprocesados, vemos aquí una imagen un poco diferente. El crecimiento está aumentando muy rápidamente en África y en Asia también. Otro punto interesante también del panel de datos, y es lo último que voy a hacer ahora, voy a volver para el valor minorista de las ventas de productos ultraprocesados y fíjense aquí lo que pasa. Puede parecer un poco complejo, pero voy a enseñarles un ejemplo. En el eje de la Y voy a poner aquí la parte de la energía de alimentos básicos con almidón.
Y aquí vemos también la diversidad, cuántos diferentes tipos de productos alimentarios se pueden encajar en esta categoría. Y en el eje de la X voy a ir al poder de compra, que es un indicador de factores individuales, por ejemplo, y aquí vamos a ver el aspecto económico, el gasto final per cápita. Y lo que vemos en este eje vertical, vemos que el poder de compra aumenta. Tenemos una reducción en este tipo de eh, composición también de los alimentos básicos con almidón. Por lo tanto, las dietas están cada vez más diversas, con más nutrientes, más fuentes animales y más diversidad de verduras y legumbres. Pero aquí vemos el tamaño de las burbujas en este gráfico. Tenemos el aumento también de los alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, tenemos una doble preocupación. Tenemos aspectos positivos de esta transformación de los sistemas alimentarios y por otro lado tenemos un aspecto negativo. Lo dejo por ahí, pero básicamente un poquito quería presentarles cómo podemos utilizar el panel de datos. O sea, interesante porque tenemos los países también que puedan entrar ahí y ver cómo todo lo que hacen pueden también impactar en otros indicadores. ¿Y qué pasa también? Por ejemplo, yo sé que una de las cosas en las cuales estás ahora trabajando son los datos a nivel subnacional, que realmente nos lleva a un nivel totalmente diferente de datos. Sí, y esa pregunta nos la hacen siempre. ¿Qué pasa con los datos subnacionales? Queremos verlos en diferentes provincias o departamentos o distritos. ¿Qué pasa? Y si lo estamos haciendo ahora, estamos trabajando ahora en diferentes países con estos datos subnacionales. Queremos aumentar todavía más este tipo de datos y esto nos va a dar, claro, la posibilidad de tener una visión un poco más granular, mucho más específica dentro de los países con diferentes aspectos económicos, por renta, por nivel de riqueza entre mujeres y hombres, por ejemplo, datos más detallados. Y esto nos ayudaría también, nos ayudaría a aclarar dónde el país tiene que concentrarse para cambiar también o transformar políticas que va a mejorar, al fin y al cabo, sus sistemas alimentarios, que es básicamente el objetivo final de todos. Exactamente. Normalmente no tenemos datos consistentes en todo el país. Algunas áreas pueden tener problemas con diferentes temas y por lo tanto creo que es importantísimo para que cada país tenga estas políticas que puedan tratar y abordar lo que es más adecuado para su población. Excelente, Tai. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con nuestra oradora, nuestra invitada de Nigeria, sobre estos datos subnacionales. Por ahora, muchísimas gracias, Tai, por tu tiempo. Ahora vamos a Lawrence Haddad, a quien perdimos antes, pero creo que ahora la magia de la tecnología nos ha permitido tenerlo nuevamente con nosotros. Lawrence, oímos a Tai explicarnos un poco los indicadores disponibles en este panel de datos. ¿Y por qué es tan crucial para los países? ¿Por qué los países necesitan estos indicadores? Porque, bueno, podríamos pensar que los países ya tienen acceso a algunos tipos de datos e informaciones en sus propios países. Mira, lo que estaba diciendo antes es que los sistemas alimentarios son complicados. Si eres un legislador, por ejemplo, tenemos más de 2.000 ideas que nos hicieron llegar de la preparación para la cumbre de la ONU y con esta vía de acción 1 pudimos resumirlas a 50 áreas, lo que continúa siendo mucho. Si yo fuera un formulador de políticas y quisiera saber qué hacer para hacer un sistema alimentario más saludable, más resiliente, generando más empleos, ¿por dónde empezar? No puedo hacer 50 cosas al mismo tiempo. Tengo que empezar por algún lugar. El panel de datos es brillante a la hora de escribir los sistemas alimentarios, ayudarnos también a diagnosticar dónde los sistemas alimentarios de cada país necesitan un poquito más de robustez o de ayuda. Por lo tanto, es fantástico en este sentido. Y bueno, si vamos atrás, hace 6 años, cuando aquí hacíamos el portal nutricional. Había un capítulo en este informe global de nutrición sobre sistemas alimentarios. Fue uno de los primeros capítulos que trataba de este tema de los sistemas alimentarios y estaba muy basado en los datos porque tenemos, básicamente este es un informe basado en datos y estábamos intentando buscar datos sobre los sistemas alimentarios y lo que teníamos que hacer es buscar en todos los lugares posibles porque no habían datos disponibles tan fácilmente. Y dijimos, bueno, en algún momento del futuro tenemos que crear un panel
panel de datos sobre sistemas alimentarios. Y cuando vemos, tenés que buscar en 30 o 40 lugares diferentes, esto no es muy malo para un investigador, aunque no sea ideal, pero para un legislador, para un formulador de políticas, no es práctico, no es realista. Por lo tanto, esa es la idea, tener en un único lugar todos los datos esenciales sobre sistemas alimentarios en un único lugar, haciendo que sea fácil de acceso, haciendo también que tenga filtro de calidad. No se puede colocar lo que sea, no, tiene que ser buenos, datos de buena calidad y tiene que ser realmente orientado al uso. Son datos que van a ayudarnos a tomar decisiones para que nuestros sistemas alimentarios sean mejores. Sí, tenemos que tener datos confiables para tomar decisiones mejores. Sí. ¿Y quién están utilizando estos paneles, este panel de datos? Mira, muchísimos investigadores, claro, lo que es fantástico, pero cada vez más legisladores están utilizando este panel de datos, lo que es fantástico. Tuvimos también hace unos 9 meses una competición para saber quién lo estaba usando de forma más creativa. Y habían 3 o 4 países que realmente fue excelente. Y uno de los vencedores eran profesores. Mira qué interesante, profesores en Iowa y en Kenia, que estaban dando clases a niños de 11 años sobre sus alimentos y alimentación en sus países y de dónde venía esa alimentación que ellos consumían. Y también tenemos muchísimo interés de los Estados miembros que están involucrados en la cumbre de la ONU de sistemas alimentarios. Hablaste también de los datos a nivel subnacional, tantos países que quieren estos datos subnacionales. Y yo creo que esto es fantástico, es excelente, excepcional y esto nos va a ayudar muchísimo. Y claro, está ayudando que otras cosas sean posibles, como por ejemplo el informe que Kate nos va a informar, el que nos va a informar Kate, que es el informe regresivo en preparación a la cumbre de la ONU. Por lo tanto, son datos más accesibles y de uso fácil. Hablamos mucho sobre cómo hacemos que puedan seguir siendo relevantes en el futuro. Y porque, claro, la información va evolucionando también. Una de las cosas que hacemos, como Chai dijo, también hacerlo más desagregado. Y otra cosa también es que esté a prueba de los avances del futuro, hacerlo más dinámico. Ahora lo que queremos hacer, bueno, es básicamente poder hacerlo más dinámico desde el punto de vista de poder revisarlo y actualizarlo. Si fuera posible, lo ideal sería hacerlo semanalmente. Estamos básicamente intentar involucrarnos con otros socios para que podamos tener más dinámicamente esta actualización con plataformas como Google, por ejemplo, y hacer también acciones más dirigidas, seleccionadas y dirigidas con otros socios donde podemos decir, mira, queremos saber, por ejemplo, cuántos mercados en Etiopía, cuántos mercados de alimentos están abiertos en Etiopía, por ejemplo, en este momento, y podemos tener esta respuesta en 2 semanas. Excelente. Muy rápidamente, después de un año, ha sido realmente un periodo fantástico en este año. Parece que el movimiento ha crecido mucho. ¿Es lo que esperaban que ocurriera en este año de lanzamiento del panel de datos? Sí, lo esperábamos porque tenemos un equipo maravilloso en este proyecto. Es un proyecto multiinstitucional, multidisciplinar y realmente tenemos muchos puntos fuertes en este equipo. Tengo muchísima fe en nuestro equipo, el equipo de la Universidad de Johns Hopkins, de Gain y de la FAO y muchísimos otros socios y miembros del equipo han trabajado mucho. Y claro que la cumbre de la ONU también nos ha dado este ímpetu necesario. No me sorprende mucho este gran éxito. Yo creo que el gran reto vamos a tenerlo dentro de 3 o 4 años. Vamos a tener dificultades también de recaudar fondos, pero claro, necesitamos una gran inversión en los próximos 5 años. Sí, parece que es un recurso que es muy útil para los países que quieren transformar sus sistemas alimentarios. Muchísimas gracias, Lorenz. Muchas gracias por explicarnos y también por haber superado los problemas técnicos. Ahora me gustaría presentarles a Rosalind Remans, que es científica senior con la Alianza de Biodiversidad y el Centro Internacional para Agricultura Tropical, CIAT. Rosalind, bienvenida. Bueno, como hemos oído, este panel de datos está evolucionando continuamente con nuevos indicadores y factores que se van añadiendo. Pero tu equipo está
contribuyendo con los factores o indicadores ambientales. Cuéntanos un poquito esta dimensión ambiental del panel de datos. Muchísimas gracias, muy feliz de poder estar aquí. Les voy a mostrar solamente una diapositiva, espero que puedan verla, porque básicamente, como dijo Lawrence, los sistemas alimentarios son complicados. También la dimensión ambiental es muy complicada. Hay muchos datos también, pero que está muy dispersa y que está disponible en diferentes escalas. Por lo tanto, el enfoque que hemos adaptado es básicamente juntar, recopilar 5 dimensiones medioambientales que se ven impactadas y que también impactan al mismo tiempo los sistemas alimentarios. Y tenemos una gran necesidad de cambiar de dirección globalmente y también en diferentes escalas a nivel de país, a nivel de subnacional, etcétera. Por lo tanto, agrupamos diferentes dimensiones, estos 5 dimensiones ambientales que las mostramos aquí, que están interconectados con los sistemas alimentarios: clima, uso del suelo y salud del suelo, biodiversidad, uso hídrico y polución. Y vemos aquí los cambios que necesitamos hacer. Y con los sistemas alimentarios podemos juntar todos los indicadores y ayudar a monitorear o rastrear este cambio con el paso del tiempo. También estamos recopilando estas dimensiones en el panel de datos para mostrar la conexión entre los sistemas alimentarios y los aspectos ambientales. Y muy a menudo, cuando las personas piensan en la alimentación y el medio ambiente, pueden pensar solamente sobre la emisión de gases de efecto invernadero y cómo esto impacta, y también cómo el cambio climático impacta los sistemas alimentarios. Pero también hay otros temas, otros aspectos como biodiversidad, contaminación, uso del agua, también uso del suelo, que se ven tan afectados por los sistemas alimentarios y también que impactan al mismo tiempo y que se ven impactados. Por lo tanto, el hecho de traer diferentes dimensiones, con esto podemos ver la multidimensionalidad de este tema y cómo están tan interconectados con los sistemas alimentarios. Sí, claro, tenemos, bueno, como viste aquí, el clima, el uso de la tierra, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero están muy eh, vinculados con el panel de datos. Si primero hicimos una selección inicial de los indicadores que estaban disponibles para una gran amplia gama de países, también pudimos comunicarnos a nivel nacional, porque muchos de los indicadores ambientales son tan contextuales que cuando los agregamos a nivel nacional es muy difícil decir algo sobre ellos. Pero estos indicadores que vienen a un nivel subnacional, también vamos a estar muy interesados cuando podamos acabar también esta parte del proyecto, como ya dijo Lawrence, que estamos intentando acabar esta parte del proyecto, que es llegar a los datos subnacionales. Y cuando vamos al panel de datos, podemos ver estos diferentes indicadores ambientales que reflejan los diferentes contextos, y también podemos ver que algunos están centrados en el nivel de consumo, por ejemplo, el la emisión de gases de efecto invernadero por consumo per cápita, otros están más concentrados a nivel de producción y otros a nivel de factores, como por ejemplo del clima o erosión del suelo, etcétera. Claro que tenemos este bucle de retroalimentación y el panel de datos también lo muestra muy claramente. Además de los indicadores específicos para cada una de estas dimensiones, también hemos añadido algunos indicadores agregados que básicamente son transversales de las 5 diferentes dimensiones, y son como puntos de entrada para vincular la dimensión ambiental a todas estas otras dimensiones que están descritas en el panel de datos y para los cuales podemos encontrar datos en el panel de datos. Podemos empezar con uno de estos indicadores agregados, vincularlos y compararlos con otros, por ejemplo, indicadores de ambiente o de alimentación, como ya dijo Tai, y después ir un poco más profundamente dentro de los dominios o dimensiones donde cada uno pueda tener más interés. O sea, es así como los usuarios pueden explorar la dimensión ambiental del panel de datos. Sí, exactamente. Y depende cuál es
el principal dominio, la primera o la principal dimensión de interés. Puedes empezar con una dimensión específica o puedes empezar a partir de este punto de entrada que estaba comentando, que es un indicador agregado, e ir cada vez más en profundidad para cada una de las dimensiones. También me gustaría alentarles a los usuarios a que vean también los gráficos de burbuja que Tai mostró y, por ejemplo, elegir uno de los indicadores ambientales y ver cómo este está vinculado o cómo cambia, por ejemplo, el consumo, la producción o otro tipo de factores sobre alimentación y medio ambiente. Por lo tanto, el panel de datos es el primer lugar donde podemos hacer todo ese trabajo de forma interactiva, o sea, vincular, conectar esto de forma interactiva y explorar diferentes patrones también. Sí, bueno, claramente la razón por la cual han añadido esta dimensión ambiental es porque cada vez es una prioridad para los legisladores y también para los consumidores. Claro, este aspecto medioambiental es cada vez más importante. Sí. Y este año es como el año, claro, de la cumbre. Tenemos la cumbre de la ONU Sistemas Alimentarios, tenemos también la convención también de la biodiversidad, tenemos también la conferencia de las partes, también sobre el cambio climático. Por lo tanto, esto todo es un año de reunir, de aunar todos estos esfuerzos y por lo tanto estos gráficos muestran los objetivos también que están destacados en las diferentes convenciones, como por ejemplo el hecho también de parar, de impedir la pérdida de la biodiversidad, que es muy central también para los sistemas alimentarios, también el hecho de poder achatar la curva del aumento del cambio climático, también es esencial para la convención de las conferencias de las partes. Y claro que todo esto también tiene mucho sentido y es una prioridad para los sistemas alimentarios. Y esperamos que todo esto pueda reunir y aunar este diálogo en los diferentes foros. Muchísimas gracias, Rosa. Estoy segura de que van a haber muchísimas preguntas y muchísimas gracias por explicarnos todo lo que nos has contado. Hemos hablado de cómo el panel de datos ayuda a los países a entender mejor este paisaje nutricional. Ahora vamos a ver esto de una forma un poco más detallada. Ahora les presento a la doctora Adeyemi, que es una consultora independiente de Nigeria, que va a ayudarnos a entender un poquito mejor la perspectiva de su país. Hola, Olutayo, qué bueno verte. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Del punto de vista de Nigeria, del punto de vista del país, ¿por qué el panel de datos es tan importante cuando tenemos que tomar decisiones a la hora de transformar los sistemas alimentarios? Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, pues una de las cosas que han pasado en el ambiente nutricional es pedirle a los países que introduzcan acciones sensibles a la nutrición, por ejemplo, también programas de saneamiento y de agua también sensibles a la nutrición. Y Nigeria está intentando hacer este tipo y emprender este tipo de acciones. Después de las series lanzan sobre desnutrición infantil y una de las acciones y de los problemas que nos enfrentamos es que no teníamos suficientes datos. Y básicamente lo que hicimos fue reunir a especialistas para intentar ver cómo podríamos hacer acciones sensibles a la agricultura y a la nutrición. Por lo tanto, cuando llegamos a la hora de implementar las estrategias y decir estas son las áreas en las diferentes regiones del país para priorizar estas intervenciones, no teníamos datos para guiarnos cuáles eran las diferentes necesidades para las diferentes intervenciones. Lo que hemos estado haciendo, por lo tanto, es investigar y hacer que los investigadores estudien este tema también. Y el panel de datos ha sido muy importante en este sentido. Y hemos encontrado que un grupo de especialistas ya se reunieron y conceptualizaron todo el sistema alimentario de principio a fin. Y después hay 5 indicadores que pueden utilizar para evaluar las diferentes dimensiones del sistema alimentario. Y bueno, básicamente complementar esta información para los diferentes países. Para nosotros fue realmente algo transformador ver que todo lo que nosotros estábamos invirtiendo dinero para hacer, ya lo habían hecho de forma sistemática. Tú querías los datos y mira, los datos están aquí, es como por arte de magia. Sí, yo sé que Nigeria está haciendo el programa piloto de los datos a nivel subnacional del que Tai nos hablaba y básicamente es desglosarlo
los datos a nivel local y regional. Es esto de lo que se trata si tenemos, básicamente, tenemos los 7 estados o territorios, estamos desglosándolo en 7 subáreas o sublocalidades diferentes en Nigeria, sí. ¿Y cómo ayuda esto? Danos un ejemplo de cómo y dónde son útiles los datos. Mira, aunque ya teníamos algunos datos sobre las características alimentarias, tenías también datos sobre los resultados también de la nutrición, pero el hecho, por ejemplo, de la diversidad de la dieta, en 2018 era más o menos 20% y 88% entre los diferentes 7 territorios del país. Y también tenemos, por ejemplo, el contenido nutricional era alto en algunas regiones del país y más bajo en otras. Sabemos que todos los elementos del sistema alimentario es diferente. Lo que queremos hacer con este panel de datos a nivel subnacional, queríamos ver básicamente lo que ocurre en diferentes partes del país. Y la forma en la que siempre hemos abordado esas estrategias es hacer básicamente un grupo de 6 estados que tenemos basándonos en nuestra geografía. Y hemos visto que cada vez más, incluso dentro de la misma zona, los estados, dentro de cada estado tenemos diferentes características. Ahora queremos agrupar a los estados por los patrones de sus sistemas alimentarios y va a ayudarnos a muchísimas organizaciones, incluyendo cuando también a las organizaciones, incluyendo también al sector privado, para ver cuáles estados tienen más oportunidades o más desafíos para que esas organizaciones puedan realmente emprender sus acciones. Y va a ayudar también a los gobiernos a mirar realmente lo que hay que hacer, lo que es necesario hacer. Y esto va a ayudarnos también a asignar los recursos de forma más eficiente y también abordar los grandes retos de los sistemas alimentarios en cada uno de los estados. Gracias. Una última pregunta. ¿Y el gobierno de Nigeria también decide con quién colaborar en diferentes zonas geopolíticas? Sí, y esa es una de las cuestiones que a nivel de entre las organizaciones y los diferentes actores que deben participar para transformar los sistemas alimentarios, no solo con el gobierno, sino también con el sector privado, investigadores y otros actores. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información. Es muy interesante lo que nos ha comentado y el ver cómo se realizan las cosas a nivel de país. También tenemos otras perspectivas de Estados miembros sobre la importancia del tablero. Lamentablemente no pueden estar aquí con nosotros en persona, pero muy amablemente nos han enviado sus contribuciones por video. Vamos a comenzar con Alemania, con Christel Glangua, la directora de la División de Desarrollo Rural de GIZ, una agencia alemana para la colaboración internacional. Ahora damos la palabra a Alemania. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Lamentablemente no puedo asistir hoy en persona, pero me complace enviarles este breve vídeo. Voy a responder a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué creo que los datos de los sistemas alimentarios son valiosos y esenciales para la planificación de los sistemas alimentarios? Los datos de los sistemas alimentarios nos permiten identificar los puntos fuertes y débiles de nuestros sistemas alimentarios, por lo que pueden impulsar decisiones basadas en pruebas para realizar intervenciones más específicas. Los sistemas alimentarios desempeñan un papel importante en la consecución de los objetivos, pero solo podemos fomentar el cambio y tomar decisiones políticas basadas en conocimientos cuando nos guiamos por las pruebas y los datos. Sin eso, vamos a ciegas. Segunda pregunta. ¿Qué relevancia tienen los datos sobre los sistemas alimentarios y la nutrición para la cooperación del gobierno alemán? El Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y su iniciativa especial sobre el hambre en el mundo tienen la ambición de aumentar la evidencia de las políticas y los programas y contribuir a la generación de evidencias, especialmente donde existen lagunas. Un esfuerzo conjunto entre el Ministerio y la Comisión Europea en este sentido. El subprograma Conocimiento para la Nutrición, o CAP
4N por sus siglas en inglés, y este programa tiene un componente llamado Plataformas Nacionales de Información para la Nutrición, o NIPN. Este componente trabaja en primer lugar en el fortalecimiento de los sistemas de información de los países socios y en la mejora del análisis de los datos. Un segundo programa, el programa Global, está activo en 12 países, con un enfoque multisectorial y multinivel. Este programa genera datos a nivel subnacional mediante evaluaciones de impacto, y los datos se utilizan para mejorar la gobernanza de la nutrición. La tercera pregunta. ¿Recomendaría a los responsables de la formulación de políticas y a otras personas que utilicen el tablero de sistemas alimentarios? ¿Dónde veo la necesidad de mejorar para abordar los problemas de gobernanza de los sistemas alimentarios en los países asociados? Sí, definitivamente recomendaría el uso del tablero de sistemas alimentarios. Percibimos el tablero como una gran herramienta que es fácil de entender, y me alegra ver que la cumbre del sistema alimentario de la Organización de las Naciones Unidas lo está adoptando, lo que promete cambiar las cosas y llevará a desarrollarlo aún más. Esto debería centrarse especialmente en la inclusión de datos subnacionales y la apropiación de los datos la apropiación de los países respecto a los datos y el uso de los tableros debería ser una prioridad. Eso también incluye la orientación sobre cómo utilizar los datos para mejorar la gobernanza de los sistemas alimentarios. Los diálogos de la cumbre del sistema alimentario de la ONU podrían incluso alimentar el interés de los países por crear sus propios tableros, aprovechando las iniciativas de datos existentes en los países. Muchas gracias y les deseo un debate fructífero hoy y espero seguir participando en estos debates. Muchas gracias. Perfecto. Esa fue Cristel de GIZ. Muchísimas gracias por su contribución. Y ahora me complace mucho presentar nuestra próxima contribución. Juan Roberto Mendoza, coordinador de monitoreo y evaluación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Guatemala. El video está en español, por lo que les invitamos, si lo necesitan, a que por favor seleccionen inglés para escuchar la interpretación. Debido a que un sistema alimentario sostenible es importante para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas, sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales del país, el Gobierno de Guatemala, por medio de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están participando en el segundo Diálogo Nacional de la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 de la Organización de las Naciones Unidas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional considera que el tablero de sistemas alimentarios es útil para conocer los desafíos y oportunidades que enfrenta Guatemala para planificar acciones enfocadas en mejorar el sistema alimentario del país. En el contexto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, cuyo objetivo es mejorar la salud y nutrición de la población guatemalteca, con énfasis en la niñez menor de 5 años, escolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena en pobreza y pobreza extrema, actualmente se está realizando la encuesta para establecer la línea de base de esta estrategia. El propósito de la línea de base es generar información que facilite el monitoreo y la evaluación de indicadores de resultados y de impacto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una plataforma web que contiene una serie de tableros que aportan datos sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional del país, los avances de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Desde 2017 se realiza la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases. CIF es un grupo de herramientas y procedimientos basados en normas internacionales para clasificar la gravedad y magnitud de la inseguridad alimentaria. A través de este análisis se consolida información actualizada sobre seguridad alimentaria y nutricional y se presenta de forma sencilla y accesible para la toma de decisiones. La CIF se realiza bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el apoyo técnico y financiero de Progresa en SICA, la Unidad de Soporte Global de la CIF y el Programa Mundial de Alimentos. En el proceso participan instituciones del gobierno, la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y la academia. Tomando en consideración las palabras del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, para un país como Guatemala capaz de producir alimentos pero frenado por el mal manejo de los recursos, es un acto de responsabilidad sumarse a todas las acciones que se emprendan para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La perspectiva de Guatemala. Muchísimas gracias por ese video. Y finalmente, me complace presentar a nuestra última ponente, la doctora Kate Schneider, analista de datos de investigación del Instituto Berman de Bioética de la Universidad Johns Hopkins. Kate, es un placer que nos acompañes hoy en el panel. Cuéntanos sobre el informe de cuenta regresiva sobre sistemas alimentarios. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablarles sobre el informe. Este es un nuevo informe anual homologado, corroborado por homólogos y basado en colaboración científica, en el que han participado expertos en sistemas alimentarios de diversas instituciones presentes en todos los continentes y han organizado su trabajo en muy poco tiempo, y es algo que me impresiona muchísimo. Y lo han clasificado en 5 zonas en las que se abordan los resultados de diversos sistemas alimentarios, dietas, nutrición, el medio ambiente, clima, pobreza e igualdad, gobernanza y sostenibilidad y resiliencia. Y este año se publicará el primer informe en el que se presenta este marco de monitoreo. Y de cara al futuro, en los informes anuales, se presentará información adicional con indicadores de muy alta calidad. Y también su objetivo es mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los indicadores a fin de inspirar a otros y también mejorar las bases científicas. Y es una contribución que mejorará la relación entre estos indicadores y sinergias. Como se mencionó al principio, el objetivo es complementar el tablero de sistemas alimentarios, y los nuevos indicadores que se han creado en el portal web de la cuenta regresiva están disponibles y ofrece la ventaja de aumentar la disponibilidad de los datos y el tablero también ofrece herramientas de visualización, lo que complementa esta necesidad de llegar a diversos públicos Diana. El informe de cuenta regresiva también incluye mensajes claves, directrices para los países, y los países pueden priorizar datos u algunas otras alternativas, pero el tablero mejora la accesibilidad para muchos de estos actores para consultar los datos, analizar otros factores contribuyentes, etc. La cuenta regresiva también va dirigida, este informe de cuenta regresiva también va dirigido a un público científico, y la mayoría de nosotros que trabajamos en sistemas alimentarios nos quejamos de que no tenemos los datos que necesitamos para poder tomar decisiones. Y esto ha sido parte de la motivación tras el tablero y el informe de cuenta regresiva. Y un par de cosas que esperamos que se logren con este informe
es inspirar a otros a que realicen nuevas investigaciones científicas y salvar brechas existentes en cuestiones como desempleo, gobernanza y sostenibilidad. Y se espera que el primer informe se publique más adelante este año. Muy bien, entonces es un informe científico basado en la ciencia, pero que complementa el tablero de sistemas alimentarios en cuanto a la información disponible. ¿De qué manera beneficia a los Estados miembros? Porque esto se trata de impulsar el cambio, nuevas políticas. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Sí, así es, y es una maravillosa pregunta. Este informe ofrece evidencias y directrices para los responsables de la formulación de políticas sobre cómo se puede cambiar hacia sistemas alimentarios resilientes y sostenibles. Esperamos que llegue a una gran cantidad de públicos, por ejemplo, la sociedad civil, actores gubernamentales, para que puedan diseñar y defender programas que impulsan el cambio. Pero también esperamos que ofrezca unas bases críticas en cuanto a la rendición de cuentas. Y el informe incluye mecanismos de rendición de cuentas, pero es importante que la sociedad civil, las instituciones internacionales puedan recopilar estas pruebas y rendir cuentas. Sí, y evidentemente, como dijiste, este va a ser el primer informe de una serie de informes anuales que hacen una cuenta regresiva en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible antes de 2030. ¿Qué esperas tú que sea el resultado de estos informes? Bueno, es una maravillosa pregunta. Yo creo que todos compartimos esta visión de que las cosas cambiarán en el sentido correcto y lo que esperamos es ver un cambio en cuanto a prácticas en cadenas de suministro para reducir la huella medioambiental, pobreza, mejorar la nutrición y la protección de los sistemas alimentarios. También mejorar la gobernanza de los sistemas alimentarios a fin de que la toma de decisiones sea inclusiva y se asignen los recursos de una manera eficaz y mejorar la sostenibilidad y resiliencia. Todo esto son los objetivos. Pero específicamente, cuando pensamos en qué queremos que sea el resultado de este informe en 2025, en 2030, queremos más indicadores. Y este es el año 2021. Y esperemos que de aquí a 4 años podamos responder algunas de las preguntas que nos planteamos ahora. Un buen ejemplo es que ahora no podemos responder la pregunta de cuántas personas se están viendo afectadas o sus medios de subsistencia se están viendo afectados por los sistemas alimentarios. Podemos hablar de algunos aspectos de agricultura, de empleos, pero hay muchos empleos en sistemas alimentarios que no se pueden identificar. Entonces queremos poder obtener estos datos en los próximos años y de cara a 2030 es importante contar con algunos de estos indicadores y que en una década podamos ver un cambio tangible en estos indicadores e indicadores medioambientales. Es crucial ver estos cambios. Estoy segura de que hablaremos más sobre el tipo de cambios que vamos a ver como resultado del informe de cuenta regresiva y del tablero de sistemas alimentarios. Pero por ahora, muchísimas gracias, Kate. Ahora quiero que me acompañen todos los panelistas y vamos a ampliar un poco la conversación para plantear a nuestros ponentes algunas de sus preguntas. Es un placer tenerles a todos aquí ahora. Yo tengo algunas preguntas, pero quiero iniciar esta sesión de preguntas y respuestas con una que se planteó en la función de preguntas y respuestas y una pregunta bastante personal. Y es que aquí estamos hablando de datos e información. Entonces, ¿de qué manera podemos garantizar que la fuente de la información sea fiable? ¿Cómo podemos garantizar que la información incluida en el tablero es precisa y comparable? Lorenz, comenzaré contigo. Y si alguno de los otros ponentes quiere añadir algo, puede hacerlo también. Muchísimas gracias, Shirley. Los datos vienen de fuentes fiables como la FAO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial de Alimentos y otras fuentes con una reputación respetable. También evaluamos
los datos, aunque no de manera excesivamente rigurosa. La tentación aquí es que cualquier base de datos o plataforma simplemente incluye una enorme cantidad de datos sin considerar a los usuarios. Entonces, hemos tenido mucho cuidado para reflexionar sobre qué tipo de datos para los usuarios Diana, qué necesitan, qué les impide tomar acciones. Y aquí esto fue algo que les preguntamos. Y hemos tenido mucho cuidado en cuanto a la relevancia de la información. Pero seguro el resto de las compañeras pueden responder esa pregunta. Rosalind, ¿qué opinas tú sobre la información que los responsables de la formulación de políticas e investigadores están utilizando, que está disponible en el tablero? Y eso está vinculado con la pregunta sobre cómo se actualiza la información. Sí, así es. También quiero aquí destacar lo que mencionó Lawrence. Comenzamos con la mejor información disponible, pero también se trata de un progreso continuo, de mejoras continuas con el pasar del tiempo. Y algunos datos todavía tienen algunos puntos débiles y es importante reconocerlos y aunar todos estos datos en el tablero a fin de identificar cuáles son algunas de estas brechas críticas en cuanto a disponibilidad y también en cuanto a calidad. Y no sé si Tai también pueda comentar algo al respecto, pero aquí vemos algunas discrepancias entre los datos y debido a los procesos que se realizan como parte del tablero, hemos sido capaces de identificar esto y ver cómo podemos impulsar los procesos a fin de avanzar hacia la mejora de los datos, por lo que el tablero también tiene una función importante a este respecto. Algo que es sumamente importante, a fin de llegar a otros grupos y que pueden tener datos disponibles de mejor calidad, por lo que queremos explorarlos y mejorar los datos con el pasar del tiempo. También quiero mencionar que Ty Bill se desconectó. Lamentablemente tenía otro compromiso y tuvo que desconectarse. Pero estoy segura de que el resto de ustedes podrán ofrecernos la información que necesitamos y sin mucho esfuerzo. Ahora me gustaría hacer una pregunta a Onatayo, porque cuando hablamos sobre el tipo de información que está disponible en la base de datos y la manera en que el tablero evoluciona, ¿qué es lo que los países como Nigeria necesitan ver, necesitan encontrar en ese tablero? Muchísimas gracias. Sí, yo creo que algo que sería maravilloso que estuviese incluido serían unos puntos de referencia para cada indicador, a fin de que los países sepan, bueno, cuando se llega a este nivel con ese indicador, lo estamos haciendo bien. Otra cosa que sería interesante que se incluya en el tablero son directrices, orientación sobre la manera en que los países pueden utilizar los datos para mejorar sus sistemas alimentarios. Ya se incluye información sobre acciones que se pueden tomar en cuanto a los sistemas alimentarios, pero orientaciones sobre deficiencias en los sistemas alimentarios y su vínculo con acciones sería algo muy útil. Gracias. Y esto es algo a los panelistas. Esto es algo que se puede incluir, puntos de referencia o soluciones que cambien el panorama. Yo sé que algunas soluciones son muy diferentes de simplemente información, pero esto es algo que se podría incluir en la base de datos. Rosalind, ¿ok? ¿Quieren responder esa pregunta? Sí, en cuanto... A ver, aquí hay dos partes en la pregunta. Están los puntos de referencia y las soluciones que cambiarán la situación. Con relación a los puntos de referencia, también aquí estamos trabajando en el diagnóstico a fin de comparar los países y poder ver cuáles son las situaciones de menor riesgo y de mayor riesgo, a fin de poder compararlas. Y aquí hay un inicio, un punto de partida, pero también esto cambiará según el país y el contexto. La otra parte de la pregunta son estas soluciones que cambiarán la situación. También tenemos un portal con soluciones que cambiarán la situación. Y este es un portal web que está vinculado al tablero a fin de que puedan buscar cuál es la situación para este país. En este país hay un problema significativo en cuanto a la calidad de las dietas. Y aquí figura una lista de soluciones
destinadas a cambiar la situación. Y aquí también se presentan algunos ejemplos en diferentes contextos. Y en el chat incluiré el enlace a dicho portal a fin de que está vinculado al tablero de sistemas alimentarios y que se ampliará en relación a ello. Sí, pues es muy emocionante todo lo que va a ocurrir en el futuro. Yo quería hacer una pregunta sobre la rendición de cuentas. Kate, quizás tú puedas responder a esa pregunta, porque esto es algo que se incluye en el informe de cuenta regresiva, en que se habla de la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. ¿Por qué es importante que haya una rendición de cuentas en este contexto? Wow, maravillosa pregunta. Bueno, cuando se fijan objetivos, debe haber alguna alternativa para que los tenedores de poder rindan cuentas. Y también al hablar de sistemas alimentarios, es un desafío, porque la gobernanza de los sistemas alimentarios está muy propagada y hay una gran cantidad de cooperación internacional que puede incidir en gobiernos. También los gobiernos quieren que las empresas rindan cuentas, así como los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y los mismos gobiernos regionales y locales. Cuando queremos lograr un cambio, los sistemas alimentarios son tan complejos que necesitamos coordinar las acciones y contar con mecanismos de rendición de cuenta. Otra pregunta que nos ha enviado el público. Es una pregunta interesante. Dice, el tablero tiene una gran cantidad de información sumamente importante. Y la pregunta creo que es para ti, Lawrence. ¿Y esta información siempre va a ser gratuita o en algún momento se impondrá algún costo a la información? Esto no es algo que hayamos comentado hasta ahora. Yo supongo que para algunas entidades comerciales esto se podría considerar de cara al futuro, cobrar por la disponibilidad de algunos de estos datos, pero es difícil porque estos son datos públicos. Aquí estamos añadiendo valor a esto porque lo estamos aunando, conectándolo, estructurándolo, facilitando también su uso, vinculándolo a herramientas de diagnósticos, puntos de referencia y soluciones. Por lo que sí estamos añadiendo valor a la materia prima, a la información original, pero son datos públicos. Entonces, aquí, esto no se ha planificado todavía, pero de imponerse un costo, yo creo que esto sería para entidades comerciales que puedan costearse estos gastos, porque aquí debemos reflexionar también sobre la sostenibilidad de los sistemas. Queremos contar con el apoyo de diferentes organizaciones y gobiernos y continuará durante muchos años, pero no continuará para siempre, por lo que debemos tratar de identificar una solución sostenible, quizás como parte de la Organización de las Naciones Unidas o algún tipo de costo por pago por uso como modelo de negocios, pero no es algo que hayamos considerado hasta ahora. Pero quiero volver al punto que mencionaste sobre la rendición de cuentas y Kate ha dado en lo correcto. Pero la otra parte de la rendición de cuentas se trata de aprender en qué podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas de otra manera. Y me parece que el tablero y el informe son maravillosos para esto, porque dicen, aquí tenemos un problema. O si no están haciendo algo en este sentido. Bueno, entonces aquí lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿cómo podemos trasladar la fortaleza de este punto a este punto deficiente? La rendición de cuentas también se trata de decir, no están haciendo lo que dijeron que harían o sus acciones no están teniendo el impacto deseado, pero también se trata de ofrecer maneras constructivas en las que se pueden lograr cambios. Maravilloso. Yo tenía una pregunta más. No, sí, adelante, Kate. Sí, muchísimas gracias, Lawrence. Y yo quería comentar algo con relación a lo que has dicho. Los gobiernos también quieren asegurarse de que lo que están haciendo está teniendo el impacto deseado y la rendición de cuentas tiene esta connotación de que son otros los que realizan la rendición de cuentas. Pero aquí los gobiernos están interesados en garantizar que en lo que han invertido está logrando los resultados deseados y la rendición de cuentas y los datos son fundamentales para el monitoreo, la evaluación a nivel de país y para asegurarnos de que las políticas son las políticas adecuadas, dado el contexto.
Sí, perdone, pensé que habías terminado. Sí, Julie. Y las organizaciones también deben rendir cuentas porque también deben ofrecer soluciones y me parece que el tablero les ayudará a plantear esas soluciones. Y de no ser así, gente como yo les dirá, bueno, ¿por qué no lo están haciendo? Muy bien. Hay bastante interés en cuanto a tableros subnacionales. Y hay una serie de preguntas que se han enviado que voy a dirigir a usted, Olatayo. Y todas se tratan más o menos de lo mismo. Llegó una pregunta de alguien de Etiopía que espera contar con un tablero de sistemas alimentarios a nivel subnacional. Y había otra pregunta en la que básicamente se decía, bueno, ¿qué tan fácil es, resulta utilizar, acceder a la información? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por dónde comenzamos con los datos subnacionales? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que una de las cosas claves que es importante hacer para trabajar en tableros subnacionales es familiarizarnos con el tablero global. Y este tablero nos permite descargar los indicadores que están incluidos en el mismo, a fin de contar con todos los indicadores, tener una descripción de los mismos y las fuentes de los datos, de dónde proviene la información que figura en el tablero. Y lo que hicimos fue que tras descargar estos datos, comenzamos a mirar cada uno de los indicadores y tratamos de buscar organizaciones para que trabajan en temas vinculados a estos indicadores. E identificamos algunos. Y cuando no los identificamos, buscamos fuentes de datos que pudiéramos analizar para generar los indicadores, pero no podemos generar todos los indicadores que figuran en el tablero, pero pudimos generar suficientes que nos permitieran describir los diferentes sectores y subsectores de los sistemas alimentarios, que son sumamente importantes, por lo que ahora creo que tenemos 50 o 60 indicadores. Y estamos muy complacidos con el progreso logrado, pero es importante familiarizarse con la información que ya está disponible en el tablero. Muchísimas gracias, Olutayo. Hemos mencionado esto ya, pero me gustaría pedir algún tipo de aclaración. ¿Quién es realmente responsable por brindar esta información al tablero, al panel de datos? Hemos hablado de organizaciones, de gobiernos, de empresas. ¿Quiénes realmente son los responsables? Claro que tenemos que tener la seguridad de que sea confiable y precisa, que sea buena calidad. ¿Te gustaría responder la pregunta, Roseni? Sí, excelente pregunta nuevamente. Bueno, pues yo creo que depende bastante de los indicadores de los que estemos hablando. Como por ejemplo, tenemos algunos indicadores que están siendo más brindados o ofrecidos por la FAO, por ejemplo, pero también vienen datos de los países. Tenemos también que tener que cada país tenga esta sensación de propiedad, de ser dueños de sus propios datos para que podamos configurar un panel de datos mucho más confiable. Y esto va a ayudarnos también a intercambiar qué tipo de capacidad es necesaria para seguir construyendo el panel de datos, este tablero, para poder compartir también y aprender entre los diferentes países. Yo no sé si Lawrence quiere también completar mi respuesta. Gracias. Mira, en relación a lo que me has preguntado, ¿quién es responsable por ofrecer la información? Bueno, pues son las fuentes de información originales y mantener también buena calidad de los datos. Vamos a continuar comprobando los datos, pero básicamente el consorcio es el grupo que es responsable de recopilar todos los datos en un único lugar, en un único sitio y estar seguros, claro, de que están actualizados. Lo que nosotros hacemos en el panel de datos depende de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que está en el panel de datos. Tenemos que también responder por lo que se incluye y lo que está incluido en la base de datos. Rosalind también mencionó también un trabajo que estaba aquí, pero acaba de desconectarse, que ve básicamente dos fuentes de datos primarios para
estos datos y hemos tenido muchísima dificultad sobre cuál de estos dos utilizar. Y le pedimos a Tai que haga un trabajo comparativo. Los resultados son muy sorprendentes. Las dos fuentes de datos primarios que les menciono, las dos son muy reputables, de organizaciones muy prestigiosas, financiadas por donantes y fundaciones también muy conocidas. Por ejemplo, si quieren saber lo que está consumiendo en materia de vegetales Kenia, una fuente de datos dice 30, básicamente me lo estoy inventando, pero más o menos en este sentido. Una fuente dice 30 gramos por día y otra fuente dice 90 gramos por día, o sea, están muy, muy dispares. Por lo tanto, estas dos fuentes de datos primarias para estos países, para estas commodities alimentarias, los consumos, los niveles de consumo son mucho más altos. Y la idea realmente es lo que le hemos dicho a estas dos fundaciones, a estas dos fuentes de datos que estamos utilizando, es un poco decirles, mira, tienen que hacer algo y arreglar estos datos porque no están funcionando, están muy, muy diferentes. Incluso en el periodismo vemos fuentes de informaciones totalmente diferentes, contándonos la historia de una forma totalmente diversa. Y claro, la coherencia es importante y la calidad de datos es importante a la hora de tomar decisiones. En el futuro, hemos hablado también y hablamos de algoritmos y de inteligencia artificial y todo esto. ¿Va a haber algún tipo de ayuda para los países para tomar las decisiones adecuadas? ¿Qué piensan ustedes? Puedo intentar responder la pregunta, a no ser que alguien quiera contestarla. Estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas formas de analizar datos. O sea, la idea es básicamente mirando para el futuro, pero cuando tengamos toda la información disponible, los países van a poder utilizar la inteligencia artificial o el aprendizaje por máquina para poder llegar y tomar una decisión de forma sensata. Bueno, yo voy a contestar si no quiere nadie más contestar, pero bueno, mi punto de vista es que puedes llegar hasta cierto punto con la inteligencia artificial y con el aprendizado por máquina. Si tenemos un país, una provincia, tenemos, por ejemplo, un perfil con, por ejemplo, más de 200 indicadores, podríamos construir algún tipo de algoritmo con esto, sí, pero si nos metemos en estos 250 indicadores, tenemos un perfil, pero básicamente tenemos que llegar a 10 o 20 acciones. Pero para mí es el punto de partida apenas, porque sabemos que las políticas y la legislación tiene que ver sobre el arte de lo posible. ¿Qué es posible? Tenemos que estar basándonos en evidencias, pero también tenemos que hacer que sea posible, tiene que ser posible para poder aplicar esta acción. Y mientras, claro, hay muchísimos objetivos externos, también hay mucho conocimiento tácito, intrínseco y conocimiento práctico. Es como esta cosa que sientes que es lo mejor, que te da que es mejor hacer esto y porque esto va a funcionar en un contexto específico. Los políticos, los legisladores conocen la política, conocen el contexto y nuestro trabajo aquí, nuestra función es darle los datos y la evidencia. Una pregunta también para Kate, que viene del público. Bien, tenemos toda esta información que es genial. Sabemos que hay una prioridad para transformar los sistemas alimentarios. Tenemos los ODS, tenemos la próxima cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios. ¿Cómo podemos estar seguros de que los gobiernos, de hecho, están utilizando la información para cambiar sus tomas de decisiones? Si alguien tuviera la respuesta a esa pregunta, mira, estoy segurísima de que, bueno, sería algo transformador y radical. Sí, claro. La respuesta a esa pregunta es algo que yo he pensado durante toda mi carrera. Bueno, pues hay varios mecanismos. La sociedad civil muy a menudo desempeña un papel importantísimo a la hora de mediar entre los datos y los legisladores y la traducción de la evidencia para la adopción de algunas políticas, pero tienen también, claro, sus intereses y básicamente no tienen que rendir cuentas, como lo hace, por ejemplo, los políticos, lo tienen que hacer los políticos. Yo creo que hay formas diferentes de hacerlo. Creo que la comunidad internacional tiene un papel importante. Otros países también tienen un papel importante de ver lo que hacen los otros. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que los gobiernos quieren hacer más de lo que pueden hacer porque los recursos son limitados. Yo creo que mi respuesta es, bueno, básicamente esa. Pero bueno, si tuviéramos todos los recursos posibles, yo creo que los gobiernos harían un trabajo mejor cuando tenemos, claro, una coincidencia de intereses entre todos los objetivos y lo que los datos muestran para utilizar la evidencia.
Y muchos países de baja renta estarían muy felices si pudieran, pero bueno, no tienen los recursos, no pueden hacerlo todo, porque realmente la pregunta a la que siempre llegamos es cómo reducir la pobreza. Tenemos básicamente este tipo de acción que apoya el uso de datos. Yo creo que Rosalind y Lawrence también quieren añadir algo. Rosalind, ¿quieren ir primero? Es porque te vi con la mano levantada. Ah, sí, 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 sí. Bueno, hicimos una encuesta en este sentido entre los diferentes tomadores de decisiones y qué les facilitaría si es el uso de datos, el uso de evidencias, es su proceso de toma de decisiones. Teníamos una lista enorme de acciones y, bueno, también herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Y lo que surgió como lo mejor era muy básico, muy sencillo, era involucrar a los especialistas y una comunicación, interacción directa con especialistas en el asunto. Por lo tanto, es interesante que cuando vemos también en la pandemia, muchísimos países, estos paneles de especialistas que directamente asesoran a los gobiernos. Esto lo hemos visto durante la pandemia para ayudar a digerir los datos, la evidencia diariamente. Por lo tanto, yo creo que, como dijo Kate, sí, los gobiernos quieren utilizar los datos, pero claro, tenemos que tener este factor humano para que les pueda ayudar a tomar las decisiones correctas. Y como dijo Lores, todo no lo puede hacer la inteligencia artificial, tiene un límite. Y fue realmente una sorpresa de esta encuesta que dijimos, porque lo que realmente surgió como la respuesta más votada entre los diferentes legisladores, y esto fue para los legisladores del sector público y también para los sectores, para el sector privado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Lawrence, estoy de acuerdo. Bueno, hay dos tipos de legisladores o formuladores de política. Primero, las que sean básicamente orientadas por la evidencia, donde sabes más o menos y conoces la respuesta, pero no tienes las evidencias. Después tienes aquellos que no se llevan por la evidencia. Y esto ocurre en todos los países. Aquí en el Reino Unido, donde yo vivo, existe esto. Pero como dijo Rosalind, son los, por ejemplo, el laboratorio de ideas. Yo creo que la interfase entre la acción y la evidencia es importante. Estos think tanks, como lo decimos en inglés, o laboratorio de ideas, son tan importantes porque ellos un poco se meten totalmente en profundidad para pensar, para digerir, para poder descubrir en profundidad los temas y las evidencias evidentes. Y yo creo, bueno, la idea es generar más de este tipo de laboratorios de ideas. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya en Nigeria? Olutayo, ¿has visto cambios emprendidos por la información contenida en el panel de datos? Bueno, muchísimas gracias. Una de las cosas que estamos haciendo es ayudar a hacer que los datos estén más accesibles al gobierno y el Ministerio de Cultura y de Desarrollo Rural es la agencia gubernamental que tiene este interés inicial en este tablero y básicamente es el que está apoyando ese trabajo. Y la idea, claro, también en la preparación hacia la cumbre de la ONU tenemos también el Ministerio de Finanzas, de Presupuesto y Planificación Nacional, también interesado también en este panel de datos o tablero subnacional. Trabajamos también en el uso de la información del panel de datos subnacional para desarrollar un sistema, un plan nacional de sistemas alimentarios aquí en Nigeria. Y a nivel nacional vemos los datos nacionales, pero es difícil porque son datos agregados y realmente no refleja la situación real de ninguna parte del país específicamente. Por lo tanto, estamos esperando este trabajo, que acabe el trabajo de los datos subnacionales. Estamos básicamente esperando para componer los datos y ver las diferentes realidades que ocurren en las diferentes provincias o distritos del país y poder realizar nuestro plan de acción. Tenemos una pregunta sobre la pandemia de la COVID-19. Claro, recordándonos que todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos meses es que se ha visto muy afectado también, claro, por la pandemia. ¿Los datos sobre los sistemas alimentarios refleja o es una herramienta útil en una situación como una pandemia? ¿Y en cuáles áreas eh, tenemos que analizarlo en el contexto de una pandemia global? ¿Hay algún tipo de influencia por este tipo de realidades o contextos externos que ocurren? Lawrence. Pues yo creo que la pandemia expuso las vulnerabilidades que ya existían en los sistemas alimentarios.
Por lo tanto, si el panel de datos es bueno a la hora de exponer vulnerabilidades de los sistemas alimentarios, nos cuenta con antelación este tipo de crisis como la COVID y dónde están nuestras vulnerabilidades. En este sentido, y en el sentido de prepararnos, sí, claro que es muy útil y muy valiosa como herramienta. Yo creo que Rose y Kate estamos desarrollando, vamos a incorporar también un indicador de resiliencia, ¿verdad? Sí, o una serie de indicadores sobre resiliencia, lo que va a ser mucho más útil. A la hora de rastrear los impactos, no es una buena herramienta porque, bueno, básicamente no es una forma buena o ideal de rastrear el impacto de la COVID-19 en ningún sistema alimentario y en ninguno de sus resultados. Y bueno, diferentemente de los datos de la COVID que se notifican diariamente, los impactos de la pandemia sobre la alimentación se reportan cada 6 meses en estos momentos. Por lo tanto, después del confinamiento y de la pandemia, siempre se dice que la verdad es la víctima o que la verdad es la primera víctima de la guerra. Bueno, los datos y la evidencia sería la segunda víctima fatal de la pandemia y de los confinamientos. No sabíamos lo que estaba ocurriendo, no sabíamos si iba a aumentar los precios de los alimentos, los niños no se alimentaban más en los colegios, las tarifas de importación y exportación, no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que la pandemia y las futuras crisis que vamos a tener que enfrentar realmente es una llamada para el sector para decir, mira, tu recopilación de datos tiene que ser mucho más dinámico y más en tiempo real. Y cuando esto lo sea, vamos a poder aprovecharlo. Y yo espero también que podamos estar a la vanguardia de ese movimiento. Y básicamente es una llamada a la acción a los países para que puedan utilizar este panel de datos de una forma mucho más eficaz. Lorenz, yo sé que también tienes que irte porque tienes otro compromiso, otra reunión. Estamos muy gratos de haberte tenido aquí con nosotros durante tanto tiempo. ¿Te gustaría concluir antes de desconectarte con algunas ideas o reflexiones finales, algún mensaje clave que te gustaría dejarnos sobre este panel de datos sobre sistemas alimentarios? Mira, es un mensaje que siempre repito, Shuli, mírenlo, mírenlo, úsenlo, cuéntenos lo que piensan del tablero, de este panel de datos y cómo mejorarlo y compártenlo. Y sobre todo, tomen acciones en este sentido. Y como estos profesores de Iowa y de Nairobi que lo usaron para enseñarles, para darles clases a sus alumnos de 11 años de edad sobre los sistemas alimentarios, si ellos lo pueden usar y para ellos es útil, todos podemos utilizarlo y aprovecharlo. Y aprendan sobre las cosas importantes y también lo que no es tan importante o tan bueno en esta herramienta. Y es para gobierno, sociedad civil y empresas. Y solamente va a mejorar cuando realmente podamos hacer que la información vaya mejorando y se utilice. Y una cuestión también es si estos datos va a llevarnos a un análisis de paralisía. Y mi respuesta en la pregunta y respuesta en la función es exactamente lo opuesto. No queremos llevar una parálisis. Estoy tan cansado de participar en paneles y oír a los formuladores de políticas y socios de desarrollo decir no vamos a hacer nada porque no tenemos los datos. En primer lugar, yo no creo que sea el enfoque adecuado que tengamos que tener. No tienes que tener datos para saber lo que tienes que hacer. Tienes que construir también teorías de cambio plausibles y puedes emprender una acción. La inacción tiene un coste. La acción inadecuada tiene un coste. Los políticos y los formuladores de políticas reciben sus sueldos para hacer esto, para emprender acciones adecuadas, pero el hecho de tener o no tener los datos no es un imperativo para hacer acción. Pero claro, el hecho de tener acción es básicamente es una obligación, no hay ningún tipo de disculpa para no tomar acciones. ¿Puede ser una disculpa para complicar demasiado las cosas? Sí, nosotros como guardianes de este panel de datos es que sea lo más fácil posible de utilizar y que esté vinculado, conectado a las acciones de una forma lo más sencilla posible. Por lo tanto, lo siento mucho que tengo que salir. Shuli, muchísimas gracias por tu moderación. Excelente. Muchísimas gracias a los oradores del panel. Gracias a todos. Muchísimas gracias por participar en el panel, Lawrence, y que tengas un buen día. Director ejecutivo de Gaines. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas y respondimos a gran parte de ellas. Y quería hacerle saber al público que si hay alguna pregunta que no se haya contestado, todas se responderán en el sitio web de Gain y pondremos un enlace para acceder a esta grabación más adelante.
Muchísimas gracias al resto de los panelistas por responder a las preguntas. Y ahora quiero invitar a todas y cada uno de ustedes a que nos comenten qué es lo que más les emociona sobre el tablero y por qué resulta tan importante este llamado a la acción por país. Sin un orden específico, podemos comenzar con usted, Rosalind. ¿Cuál es el mensaje final que quiere compartir con el público el día de hoy? Sí, muchísimas gracias. Bueno, es difícil seguir a Lawrence porque él hizo unos comentarios maravillosos. Personalmente, a mí también me alentó mucho ver que niños y niñas de 11 años lo estaban utilizando. Y considero que es muy útil y puede ser incluso divertido el ver, comparar todos estos conjuntos de datos aunados en un mismo lugar y identificar dónde está la diversión en su uso. Y esta información también nos ayuda a tomar cartas en el asunto. Sí, niños y niñas de 11 años lo han utilizado, por lo que bueno, es bastante accesible, ¿no? Incluso para los jóvenes. Sí, lo utilizaron. Eso fue una de las entregas a la competencia. Lo utilizaron como parte de sus deberes, como un proyecto escolar. Y se divirtieron mucho utilizándolo. Entonces yo invito a todo el público a que jueguen con el tablero como si fuesen niños y niñas, porque esto nos ayudará también a adoptar acciones. Ese es mi mensaje final. Alentarles a todos a que se diviertan con el tablero y lo utilicen. Porque está ahí presentado de una manera muy divertida. Sí, yo lo he utilizado y de verdad es muy divertido, interactivo. Incluye una gran cantidad de indicadores. Y ese es un muy buen mensaje para los investigadores y formuladores responsables de la formulación de política. Niños y niñas de 11 años lo están utilizando, así que ustedes no tienen ninguna excusa. Muchísimas gracias, Rosalind. Gracias a ti. Olutayo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu mensaje final? Yo quiero repetir lo que ya se ha dicho. Nosotros consideramos que el tablero es muy importante para entender los sistemas alimentarios territoriales sin necesidad de llevar a cabo investigaciones costosas, por lo que a cualquier persona que le interese en cualquier aspecto de los sistemas alimentarios, desde insumos a consumos, hay resultados en la salud, utilicen el tablero, analicen los datos y vean cómo pueden identificar una conexión entre los indicadores y en el contexto de sus países y también comparar la situación entre países. Muchísimas gracias. Sí, y la importancia también de los tableros subnacionales, que son sumamente importantes. Olutayo, muchísimas gracias. Y ahora, Kate, ¿cuál es tu mensaje final sobre la transformación de los sistemas alimentarios? A mí me emociona muchísimo el ímpetu de la cumbre sobre los sistemas alimentarios y me parece que va a crear sinergias que permitirán acceder a los tableros, analizar los indicadores y en el momento que se inspira a las personas, esto es algo que puede ayudar a mantener este ímpetu. Tú me preguntaste durante la entrevista qué espero que sea la situación en 2030. Y yo espero que al llegar a 2030 echemos la mirada atrás y veamos lo importante que fue el tablero para mantener este ímpetu. Me parece que eso es sumamente importante. Hay una gran cantidad de energía enfocada en este momento en el tipo de indicadores, en la información incluida en el tablero, en el informe de cuenta regresiva. Hay un gran ímpetu, sobre todo de cara a la cumbre sobre los sistemas alimentarios. Y sería maravilloso mantener este ímpetu. Y muchísimas gracias por el trabajo que ustedes han realizado. Gracias a todos y todas los panelistas por participar en este webinario. Ha sido maravilloso conocer más información sobre el tablero de sistemas alimentarios y la manera en que puede incidir en los cambios a nivel nacional, a nivel de Estado, a nivel internacional. Quiero agradecer también al público por sus muy importantes preguntas.
un par de personas han preguntado y sí, se van a enviar enlaces a todas las personas que se inscribieron para que puedan volver a acceder a este webinario y a todos los recursos materiales, presentaciones, todo lo que se ha utilizado durante esta llamada. Y también esperamos que nos acompañen durante el próximo webinario web, que es el lunes 7 de junio, donde vamos a seguir hablando sobre sistemas alimentarios. Ya el proceso de inscripción se ha abierto. Y con esto quiero agradecer a todos nuestros panelistas y desearles a todos ustedes que tengan un maravilloso día. Obesidad, malnutrición, seguridad alimentaria, desperdicios, dietas saludables, nutritivas, asequibles, innovación. Gracias por acompañarnos. Esta es la quinta edición de múltiples webinarios, patrocinada por Gain.